voz del Yarder en 100 yardas. Bueno, pues aquí estamos. Buenas noches, estimados Yarders, ante todo, los que ya estáis por aquí, los que os vais a ir sumando y los que, bueno, pues no podéis estar en directo y nos veréis en diferido, pues os saludamos, evidentemente, a todos los que siempre nos apoyáis. Ya empiezo a ver por aquí algunos a los que quiero hacer alguna alusión. Ru, M, buenas noches. Y no serán los últimos, no se lo merecen. Están liderando ahora una división que a priori no la están, no estaban las quinielas. Así que Ru, cuenta con que ya estoy trabajando para que los Minnesota tengan el espacio aquí rápido. José Rodríguez, Rise Up Falcons, claramente un seguidor vuestro, está aquí, clarísimo. Sergi FM, siempre aquí. Hola, Yarders, buenas noches. Igual que David también, con el que pude tomarme un cafetito este lunes ahí en Madrid, David. Un cafetito ahí con unas... Bueno, un cafetito no, la verdad que me tomé un Sprite y unas olivas. Y paso caja Sprite a la marca para que pasen aquí a cobrar. Hemos hecho promo. Saludos a todos y, como no, a mis grandes invitados hoy, Fermín, Santi Fermín, los dos seguidores de Atlanta, ¿vale? Hoy juntamos dos comunidades diferentes, pero con un solo color. Es evidente y está clarísimo, ¿vale? Fermín, como veréis en su nombre, pues lleva la comunidad de Atlanta Falcons, _cat, y Santi Domel nos lleva, pues, Spain Atlanta, ¿vale? Pero tras esta presentación, yo lo que me gusta es que vosotros mismos os acreditéis, ¿vale? Para que la gente que se suma al programa pues vea que sois pata negra. Aquí de momento el único pata negra soy yo, está claro. El único pata negra soy yo por otras cuestiones, pero vosotros queréis ser pata negra hablando de Atlanta y la gente tiene que saber que, bueno, pues que eso es así, ¿vale? Y me encanta, pues, Roberto Gil, buenas noches, otro que siempre es habitual, igual que Frank Ragnarsson, buenas noches, campeón. Juanmar, Go Chief, dice este. Buenas noches a todos. Bueno, ¿tenéis algún infiltrado por ahí también? ¿Vale? Roberto y José Rodríguez. Bueno, saludos a todos y vamos a escucharles, ¿vale? A Fermín, Santi Fermín. Vamos a escucharos y bueno, pues que nos expliquéis por qué Atlanta, ¿no? Porque la verdad no... Y sois jóvenes, ¿no? Y lo lógico es que al ser jóvenes, pues se sume uno a un carro de una franquicia ganadora, ¿no? En un deporte que no es típico de aquí, pero quiero saber cómo vuestros colores se van para allá y nada mejor que vosotros para explicarnos. Adelante, chicos. Empiezo Venga, yo, si os parece. Bien, yo en todo el mundo de la NFL fui entrando, digamos, relativamente poco a poco, como mucha gente de fuera de Estados Unidos. Mi primera aproximación al deporte fue al oír todo este ambiente y mística que hay siempre alrededor de las Super Bowls. Y básicamente esto, soy una persona que siempre me ha gustado mucho los distintos deportes, de seguirlos. Y la primera vez que me empecé a interesar y el que recuerdo el primer partido que vi en directo para ver la Super Bowl, lo que era este espectáculo tan famoso del medio tiempo, la primera que vi fue la Super Bowl de 2014, la de Seahawks contra Broncos. Okay. Y a partir de allí... en ese partido me gustó, me atraía al deporte, aún no conocía las reglas, no terminaba de entender cómo funcionaba todo eso, pero ya hubo algo que me empezó a atraer y ya empecé a seguirlo. El año siguiente hubo la casualidad que estaba estudiando en ese momento, me fui a estudiar al extranjero y me fui a estudiar a Atlanta, que aquí es parte de la culpa de por qué Atlanta. Vale. Y ya coincidió ese año de estar allí, de hacerme un poco de la ciudad, de uno más de ellos. Y ahí sí ya me había informado un poco más de cómo funcionaba todo el deporte. No lo había seguido muy a fondo, pero sí que tuve la suerte allí de seguir una Super Bowl con la gente allí en directo, la de Patriots contra Seahawks, esa gran final, con ese gran final. Este final que le roban, joder, vaya intercepción ahí. Y allí ya, exacto, y allí ya me quedé enamorado del deporte. Y poco a poco fui entrando, no muy de golpe, pero poco a poco ya empecé a seguir la franquicia, lo que hacía Atlanta,
empecé con resultados, lo que podía mirar un partido, me fui ganando en afición hasta que llegó 2016 con esa ofensiva espectacular y ese grandísimo año que tuvimos, que allí esa temporada regular con esos partidos me terminé de enamorar del deporte, de la franquicia y básicamente de este equipo. Y a partir de allí sí que ya... No contemos la Super Bowl en ese final, ¿vale? No, esto lo podemos saltar, lo podemos saltar. Exacto. No contemos, pero fue toda en una regular season y tal, espectacular, francamente, verdaderamente, vamos, la recordamos todos, como, vamos, y muy bonito, un ataque brutal. Muy visual, muy ahí, vistoso. Shanahan, ahí con nuestro Shanahan, voy a sacar un poco de pecho aquí también. Es verdad, claro. Aunque no es mi espacio, ahora no toca. Pero muy bien, está clarísimo. Atlanta, sí. Vas allí y claro, caes en sus garras y bueno, y amplías conocimiento. Exacto. Perfecto. Muy bien. Y a partir de allí, básicamente, seguí siguiendo la franquicia hasta que llegó a 2020 con todo el COVID, todos en casa cerrados, sin saber qué hacer. Y fue en ese momento que me lancé a crear una comunidad, que es la de Atlanta Falcons Cat, que es básicamente una comunidad de Atlanta, pero en lengua catalana. Y a partir de ese momento ya empezamos. Nació en plena época COVID, Atlanta Falcons Cat. Nació en época COVID. Bueno, totalmente, bien, totalmente. Con muchos otros proyectos. Sí, cierto. Sí. Muy bien, cierto. Exacto. Pues, y ahí pues te dedicas. ¿Y qué haces constantemente? Bueno, al margen de lo que comunicas en Twitter, en ese @ que tienes al lado de tu nombre, ¿tienes algún tipo de programa o algún directo o algo? ¿O emitís algún vídeo? No sé si hacéis alguna cosita más o estáis mirando de hacerlo, no sé. Tenemos un proyecto entre medias ya también con Santi, como les dejo ya presentarse también a él, que pueda explicar. Vamos a Santi y contamos el proyecto, este conjunto que tenéis y por qué estáis aquí, pues los dos, dos comunidades bajo unos mismos colores. Y cuéntanos, Santi, está claro, él se va a Atlanta. ¿Tú por qué caes con Atlanta? Pues muy parecido, la verdad. Fue también una atracción, ¿no? hacia ese polo que es Atlanta y esa ciudad que la verdad a mí me fascinaba. Yo por suerte tenía familia ahí, ya te contaba pues un poco con una pequeña introducción ahí. Yo llegué a caer en Atlanta porque yo quería aprender inglés y entonces pues dije, vale, pues tengo que ir a ver a la familia tal y así aprovecho, ¿no? Y me metí en un campamento del YMCA, ¿no? De la canción esa mítica de... Y en eso que en un momento... Ahí, exacto. Y eso entre bailes y YMCA y todo, pues al final hubo un día que nos llevaron a ver un partido de Atlanta Braves y dije, mira... Estados Unidos es muy bonito, pero el deporte no es lo vuestro. Este deporte es muy aburrido y ahora me encanta, pero en aquel momento fue, claro, viniendo del fútbol y todo, pues era distinto, ¿no? Y dije, oye, ¿qué más tenéis? ¿No? Y me dijeron, pues mira el fútbol americano a ver qué te parece, tal. Y empecé a ver vídeos, tal, y un día, pues al final del campamento, pues se pintó un campo entero, ¿no? Con colores creo que era una universidad pequeña o un high school así de... Y recuerdo verlos entrenar y dije, ostras, qué atractivo, ¿no? Qué visual, ¿no? Como decía Fermín, es un deporte que te entra mucho por los ojos, ¿no? Hay muchas emociones y ahí pues empecé a indagar un poco más cuando volví y empecé a meterme en el mundo del fútbol americano nacional. Y empecé a jugar a fútbol americano en los Barcelona Pagesos. Els Pagesos, vale. Sí. Els Pagesos, y ahí fue donde... de los Pagesos jugó contra mí. Vale. Te diré su nombre. Billy. O el que lo fundó. Pues Josep, creo que es Josep. Espérate, ahora te lo diré porque lo tengo ahí. Vale, sigue con los Pagesos. No, que de hecho lo dejo aquí escrito en alto. Yo le dejé, cuando Angelo Betese durante un tiempo fue entrenador de los Pagesos, no sé si lo tuviste tú, Angelo, entrenando o no. Justo antes de marcharse, sí. Vale, pues cuando Ángel fue entrenador, como fue el mío en mi época, me pidió para los chicos que empezaban que le dejara mi casco de jugador. Y se lo dejé. Y ahí se quedó en el equipo. Y él
hace poco siempre me lo dice, oye, que lo tengo guardado a buen recaudo, tu casco no lo has perdido, gracias por habernoslo dejado en la época. O sea que tengo un vínculo ahí con los payasos Qué también. bueno. No, pues ya te digo, y a partir de ahí un poco por temas de horarios, pues me terminé fue en Hospitalet Pionés Muy bien. y un poco pues ahí jugando, pues al final pues conseguí jugar el campeonato nacional junior, perdón, el internacional junior, no con la selección pero al final pues por cosas, ¿no? de la vida pues uno decidí, ¿no? apartarme del fútbol americano para meterme en los estudios y aproveché la oferta del BOE, ¿no? para entrar para hacer periodismo. Muy bien. Y a la vez también estaba haciendo historia y entonces un poco, pues ahí empecé un poco a meterme en el mundo, ¿no? de informar sobre los equipos y engancharme a los Atlanta Falcons porque era pues el equipo, ¿no? con el que un poco pues mi familia ahí había crecido un poco, en el que se me movían y además a meterme, ¿no? de lleno a hablar de ellos sobre los Atlanta Falcons en Spanish Bowl. Y desde entonces, pues desde entonces aquí estoy, ¿no? Y un poco con Fermín, pues para ya hilarlo todo de golpe, la idea que creamos conjuntamente fue hacer una especie de pequeña comunidad, ¿no? De los Atlanta Falcons de habla hispana y lo encuñamos todo bajo un nombre, ¿no? Que era Millennial Falcon, ¿no? Nosotros somos millennials, un poco tenemos el pasado Vale, de Star ahora Wars de entiendo. Millennial Falcon y dijimos, pues está Encaja clarísimo, muy ¿no? bien. Este es el logo que hemos Exacto. colgado en la promo que hemos lanzado en 100 yardas, es el Millennial Falcons, que es este proyecto que ahora nos ampliáis un poquito, ¿no? Pero antes de ampliarnos el proyecto, una pregunta, Santi, ¿de qué posición jugabas concretamente? Y era defensive end. Eras un defensive end. Entonces O sea, era... oye, pues Sí, me tienes una gustaba carita mucho. de bastante buen nene para ser un defensive end, ¿eh? Sí, sí, no, Te pero transformas en cuando el te pones el campo. casco cambia, Te ¿eh? transformas en el Sí, campo, no, ¿no? cuando te pones el casco Eso me es otra decían a mí cosa, sí, también. sí, ¿no? A mí me decían también, También, pues, estás todo el día de broma y ja, ja, qué ja, buen pero rollo, ¿no? Pero en el campo es otra cosa, es otro está mundo claro. y cuando lo pruebas la adrenalina y todo eso es otra, cambias de golpe, ¿no? Y un poco, en parte también lo que me terminó de pues, echarme un poco atrás fue el hecho de pues, Vale, conmociones cerebrales. claro, No llegué a tener ninguna severa, pero sí que fueron leves ya. y dije, creo que Vamos a. prefiero salvaguardar Bien. mi integridad Bien. Sí, 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 sí. cerebral para usarla para otra cosa, ¿no? Y bueno, desde entonces sigo atado al fútbol nacional, intento seguir pues de cerca toda la actualidad, pero sobre todo es en el ámbito NFL, Atlanta Falcons Muy a bien. muerte. Muy bien, muy bien. Yo por ejemplo, con Devesa tengo bastante vínculo, que él lleva mucha comunicación sobre el fútbol nacional Sí. y tenemos bastante vínculo también de mi exjugador de mi época también. Muy bien, oye, bonito las historias. Tenía que haber algo, un vínculo de haber estado por ahí, porque no es fácil que de aquí se tenga una afición Atlanta, no digo porque que no sea una franquicia totalmente meritoria como cualquier otra, ¿no? Pero más o menos, y por la gente que ha ido pasando y nos hemos ido sumando a este deporte siempre y no hemos estado allí, hemos tenido pues siempre un vínculo o a una franquicia que en aquel momento pues estaba al alza. En mi época pues eran los San Francisco 49ers de Joe Montana y Jerry Rice, estaba claro. Otros muchos millennials han sumado ahora pues a los Patriots, a esta historia de los Patriots. Bueno, pues teníais que tener un vínculo como el que nos habéis contado, ¿no? Ampliarnos esto de Millennials Falcons, ¿qué pretende ser o qué está haciendo ya? Bien, ahora mismo ya de entrada lo que ya es una comunidad a nivel de Telegram, que ya tenemos allí con algunos compañeros también seguidores de los Falcons para poder seguir la actualidad, comentar todo lo que va ocurriendo alrededor de la franquicia. De momento también por temas personales, también por nuestro volumen de trabajo, está un poco parado aquí, pero tenemos la intención de irlo evolucionando, ir haciendo este proyecto más grande y, ¿por qué no, en un futuro lo que se pueda? Claro, nuestro objetivo final
cuando sea posible, es que pueda llegar a ser también un podcast donde se pueda comentar la actualidad. Pero es algo que hemos comentado que si no nos podemos meter de lleno en el proyecto y hacer algo serio, bien pensado y bien trabajado, preferimos ir poco a poco y con pasos firmes que no precipitarnos y hacer algo que no tuviera la cualidad suficiente. Pero poco a poco lo iremos trabajando. Muy inteligente por vuestra parte el querer hacer bien las cosas, así que me parece muy lógico. ¿Puede apuntarse? ¿Puede entrar cualquiera? ¿Está libre la entrada a ese Telegram hoy por hoy? ¿Sí? Sí, ¿Podréis totalmente colgar, abierto y ¿sí? ¿Podéis colgar estos links en estos arrobas que tenéis aquí? totalmente. El link Sí. de esa comunidad para que la gente que nos está escuchando ahora o lo vea después, pues si le interesa, sepa que en vuestros arrobas, tanto Spain Atlanta como Atlanta Falcons Cat, pues De hecho, tienen ese sí. link de entrada. De hecho, si no me equivoco, creo que todo en las dos comunidades, en la cuenta de Twitter de las dos comunidades, Bien. está ya como tweet fijado Como para tweet que fijado, puedan ir Sí, allí. Lo que busquen perfecto. en nuestros dos perfiles verán que hay el tweet fijado, ya es el Perfecto. enlace para entrar en la comunidad y solo tienen Perfecto. que clicar allí y ya podrán entrar y hablar con Genial. nosotros. Genial. Genial, genial. Oye, pues os deseo toda la suerte del mundo en ese proyecto. Hacérmelo saber cuando esté ya en aras de salir como algo firme y como nos gusta hacer a todos por esta comunidad o intentamos cuando se puede, el todos sumamos NFL, pues intentar darle un sí. empujón, ¿vale? Y que tenga pues la repercusión, que a todos al final nos ayuda el que haya contenido de calidad desde diferentes voces, desde diferentes franquicias, gente que la sigue día a día. Yo no me cansaré de repetirlo en todos nuestros programas. 100 yardas, al cual esta noche represento con este programa, pues es más generalista, ¿no? Y a veces, pues bajar a las tripas o entrar para nuestros análisis 32 franquicias, pues nos es complicado también, ¿no? Con esta vida laboral que tenemos que compaginar, ¿no? Así que a veces es muy probable que nos dejemos muy por la superficie algunos análisis o algunos criterios y por eso queremos entrar con vosotros, ¿no? Aquí en esta voz del Yarder para que nos profundicéis más cositas y entendamos mejor desde vuestra perspectiva, que es la más idónea para hablar y la más, ¿vale? La que tiene, está acuñada para hablar con mayor criterio del tema. Bueno, presentados aquí los compis, Fermín Santi Fermín, vamos a entrar con el equipo. No os conocía antes, pero estoy convencido que estáis un poco más hinchados últimamente de lo que estabais hace 4 o 5 meses. Pero de eso ya hablaremos hacia el final. Vamos a irnos un poquito antes de entrar al equipo, quiero la historia, o si hay 2 historias, o la historia que nos gusta siempre escuchar, ¿vale? Que a gente siempre le gusta, y bueno, y más vosotros que habéis estado ahí, o sea que no sé si viene por ahí, por dónde vendrá la mano, pero contarnos, ¿quién se erige como portavoz a contar la historia? Yo creo que Fermín tiene Fermín, las papeletas de llevárselo y Me lanzo yo. momento sí. Este no jugaba de defensive end, este era quarterback. Este era quarterback. Yo las pasaba. Y oye, vale. mira. Ha hecho ahí un shuffle pass, Pero venga. nos alternando y viendo y en algún momento puntualizar que es algo que hemos hablado antes para hacerlo un poquito más dinámico también. Yo creo que es lo mejor, si os parece. Perfecto, avanti pues. Perfecto, me lanzo entonces. Habíamos comentado lo que decías antes, una franquicia que no es una franquicia históricamente ganadora, que haya tenido periodos para que la gente se pueda enganchar. Es por eso que internacionalmente seguramente no hay tanta afición como hay en otras franquicias más mayoritarias. Y habíamos pensado de dar alguna anécdota, pero también a nivel histórico para que la gente tenga 4 pinceladas de dónde ha salido esta franquicia, qué ha pasado un poco, los 4 detalles principales a lo largo de su historia y básicamente dar 4 puntos, 4 datos curiosos para que la gente pueda saber una mica, un poquillo qué es lo que se cuece en la franquicia de Atlanta.
Básicamente por donde quería empezar ya es desde su fundación, que se fundó, bueno, que se adquirió por el propietario el principio el propietario Rankin Smith adquirió la franquicia en el 65, que estuvo 65, disputado en ese momento. jovencita, ¿no? Bueno, adquirida joven, bueno, pero bueno, tiene No es de las más jóvenes o tampoco es de las más viejas, pero sí, es relativamente nueva. Se creó esto poco antes de que hubiera la fusión, que de hecho hubo un poco de... Era una localización muy disputada tanto para la NFL como la AFN. Estuvo disputándose las dos ligas quién se la llevaba. Finalmente se la llevó la NFL y ya se creó esto, el equipo en el 65. Se tuvo que decidir cuál era el nombre de la franquicia. Aquí esto se hizo por sorteo, lo ganó una profesora de escuela de una de las ciudades de Georgia, pero nos hizo gracia al revisarlo cómo había funcionado todo de dentro de los distintos nombres que se barajaron a Trashers, que fue después el nombre del equipo ya extinto de hockey, pero uno que nos chocó mucho a Atlanta cuando lo vimos, que, ostras, podría haber cambiado mucho la historia de la franquicia, es que una de las opciones finalistas, aparte de Falcons, fue que se llamara Atlanta Confederates. Atlanta Confederado. Confederado, ostras, los confederados. Sí, Que si ha habido polémica con Madre Washington y los mía. Redskins en estos últimos años, madre mía la que habría habido si Actualmente, hubiera sido el nombre escogido. Actualmente hubiera sido algo muy sensible, la verdad que sí. Habría sido algo problemático y seguro de... Atlanta Confederates. Fue una de las opciones, una de las opciones finales de los últimos nombres que se barajaron. Sí que por lo que parece al final el de Falcons fue un nombre que generó mucho consenso entre la gente en ese momento, pero sí, hubo esta opción de Confederates que madre mía, cómo habría cambiado la historia y la polémica que habría habido si este hubiera sido el nombre final. Y entonces esto básicamente ganó este sorteo, este concurso, una profesora de escuela, que solo también nombrar cómo definió ella en esta presentación por qué un halcón, por qué un falcon, que decía que, lo voy a leer, que lo tenía anotado aquí, decía que el falcon es un animal orgulloso y digno, con grande coraje y lucha, que nunca deja ir su presa y que es mortal, además de ser un animal con una gran tradición esportiva. Que esto de que el animal también que no es un animal que no deja ir nunca su presa, también esto se puede ver un poco con el logo, que si la gente se fija es de un halcón con la forma también de F de Falcons, pero es un halcón ligeramente decantado hacia adelante, sobre todo la parte superior, que ya está en esta actitud de ir a atacar, de ir a por su presa. Por la presa. Y básicamente esto fue como se creó la franquicia. Los primeros años fueron turbulentos, no hubo... fue un poco de más y de menos. Sí que hubo grandes jugadores, pero por ejemplo, para dar algún dato, se creó en el 65 y hasta el 78, cuando había a Steve Bartkowski como quarterback, no se llegó a los primeros playoffs. Y, por ejemplo, también como otro dato curioso, un poco negativo de la franquicia, es que no encadenó 2 temporadas consecutivas con balance positivo hasta 2008, ya muchos años después de que la franquicia fuese creada. Por eso que siempre ha sido hasta 2008 no se hicieron balance positivo en 2 temporadas consecutivas. Sí que había sí que hubo algunas de temporada en positivo y otra en empate igualado, pero 2 seguidas en positivo hasta el 2008, que aquí también se ve el carácter que a lo largo de los años se fue forjando en la franquicia de franquicia sufridora, pero a la vez de una afición que no deja, como el lojo, que no deja ir su presa, que no deja la franquicia tirada.
ya se ha ido forjando también todo un carácter luchador, de no rendirse, de levantarse de los varapalos que pudiera ir habiendo a lo largo de la historia, y esto ya ha ido también calando en la manera de ser de la ciudad, de la franquicia y de los propios aficionados. Y a partir del 2000 sí que ya hubo un poco más de buenas noticias. Ya en el 97 se fichó ya a Dan Reeves como entrenador, que ya fue un punto a favor. El año siguiente se llegó a la Super Bowl con Jamal Anderson, que aquí también queríamos esmentarlo brevemente, que veréis que el hashtag que ya se utiliza normalmente de los Falcons es el de Dirtyverse, de la afición también desconocida de esta forma, que a lo mejor hay gente que no conoce de dónde viene este... Pues no, yo no lo sé, fíjate, el Dirtyverse. Pues precisamente viene de esa época, de esa primera Super Bowl que llegaron a Atlanta, que por desgracia perdieron contra los Broncos de Elway, pero se creó entonces un poco a raíz de Jamal Anderson, que tenía la tradición cuando anotaba touchdown de celebrarlo con una celebración muy vistosa haciendo de halcón, que ya a partir de entonces se fue arraigando primero con él este mote de Dirty Bird, y después ya también a nivel de toda la franquicia se quedó esta denominación ya de ese momento. Y a partir de allí sí que ese Super Bowl nos salió bien. En 2001, si no recuerdo mal, ya hubo un punto de inflexión importante para la franquicia, que fue draftear a Vic en el número 1 del draft, que seguramente fue ya uno de los primeros momentos a nivel internacional, por la manera que era el jugador, este cambio en la posición, todo lo que significó incluso a nivel de marketing, que hay mucha gente, te encuentras, que se empezó a interesar por Atlanta en ese momento. Fue uno de esos puntos históricos que, lo que comentabas, hubo ese jugador que deslumbró, que llenó portadas, y que empezaron allí a venir gente a interesarse por la franquicia. Y ya el siguiente ya fue en 2008 cuando llegó Matt Ryan, que básicamente ya ha marcado la historia reciente de la franquicia. Estos últimos años sí, ya mucho más regulares, con algunos baches como en estos últimos años. De que por supuesto hablaremos hoy de Matt. Pero ya con mejores resultados. Muy bien. Oye, Fermín, ¿algo que añadir, Santi? Porque a mí me ha flipado todo lo de la maestra, como sabe, lo de Confederates. Igual hubierais cambiado incluso hasta de color, ¿no? Un color gris, ¿no? Igual, ¿no? ¿Quién sabe? También todo podría haber cambiado. ¿No, Santi? Totalmente. Y habría sido interesante también, o sea, no interesante, pero sí que considero bastante interesante el hecho de que Atlanta de por sí es una ciudad que se tiene mucho orgullo por su tradición, por ejemplo, de reivindicativa, en el sentido, por ejemplo, en el ámbito racial. Sobra decir, por ejemplo, el caso de Martin Luther King, ¿no? El movimiento del BLM tuvo una repercusión muy grande en la ciudad. Y un poco el estado de Georgia y la ciudad viven un poco esa latencia que sigue, esa especie de compenetración que existe, ¿no? entre dos sociedades que son siamesas, por así decirlo, que viven conjuntas, pero que a la vez nunca se han mirado a la cara, ¿no? Es interesante, sobre todo, el hecho de que esa confrontación, un ciudad como este, ¿no? Exacto. Es muy curioso, ¿no? Y cuando tú vas ahí te das cuenta, ¿no? Te empapas mucho, por ejemplo, de hip hop, de esto, ¿no? De la cultura urban, ¿no? Subculturas de este tipo, de este estilo más, callejero también a lo mejor, ¿no? Y luego te vas a lo que es el estado profundo y es otra mundo, mentalidad. O sea, es otra situación. Qué fuerte. Totalmente. Qué fuerte. Y es muy interesante, ¿no? El campo y la ciudad, ¿no? Cómo se juntan y a la vez y un poco los Atlanta Falcons se dirigen ahí en medio. Qué bueno saber todo esto, que por cierto, si no estáis participando, pues, ahora que me acabas de contar esto, toda esta iniciativa o movimiento, ¿no? También un poco enfocado a derechos civiles, podríamos decir, ¿no? Igual de esa lucha de derechos civiles, que si no lo estáis haciendo, ir a participar al sorteo que tenemos esta semana del Tuesday Morning Football,
porque pedimos una frase de derechos civiles. Pedimos para el sorteo de la camiseta que hemos sacado esta semana, que es de Kaepernick, ¿vale? Con un hashtag aquí detrás, con una historia también reivindicativa, pues pedimos una frase sobre algo relacionado con movimientos civiles y tal y cual. Así que bueno, mira, casualmente estamos por aquí comentando este punto. No sé si tendrá algo Tlacón, ¿no? Si el tema de la cetrería, que de hecho es el deporte que envuelve, ¿no? Que lo llaman deporte, ¿no? El tema de cazar con halcón, de hecho, es la cetrería. Si hay algo ahí con este tema en Atlanta, o si sabéis algo en ese aspecto. A mí no me suena. No suena mucho. Si no suena, habiendo estado ahí, no tiene que estar. Yo lo desconozco también. Habiendo estado ahí, no tiene que estar. Pero bueno, era por apuntar un aspecto, ¿no? Que con el tema de los halcones, pues históricamente es un animal que se ha utilizado siempre para la caza. ¿No? Quería terminar de puntualizar una cosa, y es que en la historia de los Falcons realmente ha habido muy pocos momentos de ¿cómo decirlo? De orgullo, ¿no? Por así decirlo, de momento en el que la afición se sintiese muy orgullosa de ser del equipo que era. El punto de inflexión, probablemente uno que es relativamente destacado, pero un poco también va en consonancia con la poca fidelidad que tuvo el jugador, fue la llegada de Deion Sanders justo tras ese 1978, un poquito en los 80s. Claro. Y la verdad, en Atlanta es curioso, ¿no? La gente lo recuerda relativamente bien, pero también entiende que es un jugador de muchas capas, ¿no? De muchos disfraces, de alguien que nunca se involucró en exceso en la franquicia, por así decirlo, pero que sí que vino a traer un poco, ¿no? Esa parte de la cultura, de la reivindicación, de decir que no, de levantarse. Y un poco eso es lo que se le debe a Deion Sanders, que instauró una cultura, por así decirlo. Y eso creo que es a lo mejor la herencia. Importante dato. Sí, y ya te digo, es algo bastante puntual que aparece ahí de repente y que se destaca relativamente poco, porque es que tampoco no había mucha cosa por la que sentirse orgulloso, y la verdad que sí que se nota el hecho de que... sí que habían muchas miradas hacia Atlanta, y más recientes, con Julito, con Ryan, todo el mundo que le gusta este deporte. No había prácticamente semana que no hubiera un highlight ahí con... Yo le llamo Julito, a mi primo. No puedo permitirme llamarle Julito a mi primo, y creo que muchos nos tirábamos a ver auténticos espectáculos de este caballero. O sea que sí que hay cositas que resaltar de Atlanta, ¿vale? Pero venga, vamos a entrar un poco al campo. El año pasado, bien. El año pasado, ¿cómo estabais viendo a este Atlanta? Yo recuerdo uno de los programas que hicimos en 100 yardas, me estaba gustando. O sea, yo comparé a Ryan con Roger Federer. Fíjate, o sea, hice una comparatoria, me acuerdo, en el programa de 100 yardas, comentando que para mí Matt Ryan, el año pasado o estos años que lo he estado viendo siempre, era como el Roger Federer del fútbol americano, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de él actualmente de refilón, porque ya no es del equipo, pero de refilón. Pero no sé, a mí siempre me ha gustado como un jugador que le veía con una clase especial, con una situación especial, ¿no? Pero no quiero centrarme en él. Quiero entender un poco cómo estabais viendo vosotros el año pasado el equipo, cómo se veía desde dentro la franquicia. Reciente el tema de Julio Jones también. Bueno, ahí habían pasado cositas. ¿Cómo estabais? ¿En tierra de nadie? ¿Con qué ilusiones convivíais? No sé, contarnos un poco este Atlanta del año pasado para entender un poco lo que estamos viendo ahora también. No, Santi, venga, Santi, si tira tú, que siempre empieza Comença, le iba a decir, porque hablaba catalán con Fermín y con Santi, hablábamos catalán, y siempre Comença, y siempre empieza Fermín. Venga, vamos a cambiar, y ahora empieza Santi. Ahora no me ha cogido, ahora no me ha atrapado el balón, Fermín. Sinceramente el año pasado creo que Fermín y yo coincidimos bastante en este aspecto, es que fue una temporada bastante de impaso. Es decir, hace 2 años la temporada, por así decirlo, se precipitó justo a la mitad. Dan Quinn, Thomas Dimitrov, General Manager, y
y head coach se marcharon del equipo porque, bueno, no funcionaba. La cosa no funcionaba y había una herida muy abierta que aún que se arrastraba desde el 2016 tras la derrota, ¿no?, de la Super Bowl y no había manera de salir del paso. Entonces, a trompicones terminamos la temporada y de repente, ¿no?, llega sangre nueva. Llega sangre nueva, en este caso del tocayo de Mickey Loomis en Nueva Orleans como general manager, Terry Fontenot, y Arthur Smith, que era el coordinador ofensivo de los Tennessee Titans. Entonces, la verdad, la sensación general era que eso era una temporada de impaso, ¿no?, de un momento de transición, un momento de, pues, terminar de entender qué es lo que se tenía. Creo que en vez de ser de impaso, fue un enfrentamiento con la realidad, ¿no? Un enfrentamiento con el hecho de que se había vendido la imagen de que los Atlanta Falcons eran un equipo que podía seguir compitiendo bajo el mando de Dan Quinn y que al final se vio que pues habían contratos desorbitados por jugadores que quizás no estaban en ese prime o no merecían o su prime ya había pasado y se encontraban en un estado de, pues, de decadencia y entonces lo que pasó fue pues que Arthur Smith llega ahí, se da cuenta de que no puede interceder mucho en el rumbo que lleva un barco que lleva a pique y sale del paso como puede, ¿no? Ficha un poco en agencia libre, pues Cordarrelle Patterson, en aquel entonces no era lo que se ha vuelto hoy en día, era un retornador, un muy buen retornador, pero ahora es evidencia, ahora es otra cosa. Y entonces se intenta salir un poco del paso e intentar eso, ¿no? Pues a sablazos, intentar competir por el calendario y la verdad terminamos con un récord relativamente bueno de 7 victorias y 10 derrotas. Aún así no nos permite pues, hacer prácticamente nada y nos deja en ese punto intermedio bajo de la tabla del draft y nos deja un poquito, ¿no? Pues ahí como con esa sensación de, bueno, poca cosa se ha podido hacer. Aún así, salta la sorpresa, ¿no? Y te encuentras que Kyle Pitts, que era el jugador por el que se había... Espera, ahora entraremos porque eso ya es draft, eso ya es un poco más actualidad. Quiero también ahora, Fermín, ese equipo ahí atrás, ¿cómo lo veía? Que por cierto, Santi, tú tú eras de los que continuistas con Matt Ryan el año pasado allí en Atlanta o ya hubieras prescindido de él, porque ahí se oían muchas cosas desde fuera, ya te digo. Quiero saber desde dentro qué pensabais, Fermín, Santi, qué pensabais. Si Matt Ryan, vale, ya te he dicho yo el calificativo que le daba, pero ¿qué hubierais hecho con él? Hablando el año pasado. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que era alguien que funcionaba. Era alguien, es el jugador de la franquicia de los Atlanta Falcons. No hay nadie por encima, claro. Había alguien que, o sea, Matt Ryan ha infundido en la afición un respeto que yo creo que es que se va a costar mucho tiempo que se vuelva a reproducir, ¿no? Entonces el hecho de que bueno, esto ya es otro tema, pero la continuación de Matt Ryan para la mayoría no era algo natural, ¿no? Llevaba ya más de 10 años jugando con nosotros. ¿Cómo no va a continuar, ¿no? el rostro de esta franquicia? Alguien que ha rejuvenecido, bueno, alguien que llevó a los Falcons a lo más alto, que sí que es cierto que a lo mejor en cualquier otro equipo con más trayectoria histórica y con mucho más talento pues habría sido distinto, pero en el caso de los Atlanta Falcons era el nombre, ¿no? Claro. Fermín, cuéntanos tu visión de estos Atlanta Falcons el año pasado y también esta situación con Matt Ryan. ¿Eres del club de Ryan o no? Claro, en este sentido escuchaba ahora a Santi y estamos muy de acuerdo en todo el análisis de cómo fue el año pasado. Ya éramos conscientes de que era una gerencia nueva, un head coach nuevo, un nuevo general manager después de muchos años de Dimitrov al delante. Y es esto, éramos conscientes de que les había caído una herencia muy envenenada con estos salarios que este año mismo aún estamos sufriendo este dead cap de récord, el dead cap más alto en porcentaje de la historia de la NFL. Claro.
Y de esto sabíamos que con esta limitación tan grande tenían poco margen de maniobra. Sí que desde la franquicia a nivel de comunicación, esa palabra de reconstrucción, de cambio, Costaba, ¿eh? incluso ahora ha sido muy Costaba. tabú Sí. de decirlo, de dejarlo ir. No sé si era ya un poco de no querer dejar el brazo a torcer y aceptar de que estos últimos años no se había ido en la buena dirección, pero básicamente esto el año pasado ya éramos conscientes de que era un año de conocernos, de adaptarnos, del nuevo entrenador, ver lo que tenía y un poco de lo que comentaba Santi, de impasse, de poder ir juntando piezas, hacer limpieza de lo que había, de los armarios de la franquicia, de poder Ujú. reestructurar la plantilla, reordenar los salarios y poder racionalizar un poco toda esa locura de salarios para ya una vez todo más, más regularizado, con más sentido, llegar ya a este 2023 que muchos aficionados de Atlanta llevamos tiempo en la cabeza, que sabemos que entonces ya habrá un dead cap más saneado y ya se podrá mover con más soltura, pero tanto el año pasado como este ya éramos conscientes de que era un periodo de impasse, de adaptación, de mirar, de draftear bien, de draftear buenos prospectos, ir moviéndose poco a poco, con pasos firmes, pero con cuidado y en este sentido ir haciéndolo poco a poco. Sabíamos que no era un año para competir y aún así el récord fue bastante positivo por lo que esperábamos. Fue un Y en buen, el fue- caso de Matt Ryan es lo mismo que decía Santi, ya es probablemente o el mejor jugador o seguramente el jugador más influyente de la historia de la franquicia. Ya había un vínculo emocional muy fuerte con él, de respeto, de cariño y era admiración. de... Sí. Exacto, y era de esos Sí. jugadores que a veces se nos olvida que esto también es un negocio, que se tiene que pensar con la cabeza más que en el corazón en algunos momentos, pero era de esos jugadores que con el corazón y desde la afición seguramente mucha gente le daba a él la potestad de decidir cuándo quería irse o cuándo quería cambiar de aires. Al final Claro. todo se precipitó el año pasado, pero yo seguramente también habría sido partidario de continuar un poco, De más. continuar con él. De en torno a él, crear un poco este futuro, quizás planificarse a este año que parece que viene un draft bueno de QB para ponerle ya a ese, Un relevo. a ese suplente. Yo creo que podía caber en la mentalidad de Atlanta el haber hecho esto, ¿no? Creo que tenía esos 2 buenos añitos más allí y mirando el draft de este año que apunta a una buena saga. Y a priori no se esperaba Atlanta en la fiesta en la que está. No se le esperaba, que ahora hablaremos, no se le esperaba y ya veremos dónde acaba. Pero bueno, imagino que sobre el papel, yo si me hago un roadmap, veo a Atlanta, imagino que probablemente pueda tener una buena selección para aspirar a esa clase de QBs que nos viene ahora, ¿no? Haciendo un roadmap 2 años atrás, oye, Ryan aquí, 2 añitos y viene el draft, y yo no estaré probablemente allí, tendré una buena selección, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos a ver cuándo acaba, porque parece que no hay un techo claro, ¿no? Pero bien, opino bastante igual, ¿eh? Yo digo, la mirada general que tenía de estos Atlanta, para mí ese Ryan allí era importante, y creo, Fermín, que comentabas, Atlanta da un poco, sí que ya con ese traspaso, ¿vale? Ya dice, estamos en reconstrucción. Creo que hasta ese momento todos, es lo que tú comentabas, ¿no? Le cuesta igual a la franquicia ponerse el nombre Directamente o es esto. decirlo. Directamente no lo han dicho nunca con las Pero con palabras ese, de estamos en reconstrucción, pero por la vía de los hechos, sí. claro, con ese movimiento creo que allí todos pues ya dijimos, ¡pum!, ya tienen la etiqueta, ¿no? Bien, visto un poco a esa Atlanta que ya esperabais que fuera una Atlanta en un periodo de transición, ¿vale? El año pasado llegamos a los momentos de agencia libre y draft, ¿vale? Personalmente vosotros, ¿qué queríais? ¿Qué sentíais? Y en base a lo que visteis, ¿lo aprobáis? ¿No?
no vale, ahora no me vale poneros en lo que estáis viendo, que ahora es fácil. Vamos a intentar cogeros en ese momento, ¿vale? En ese momento antes de lo que estamos viendo ahora, que está muy bien, pero si estabais aprobando esos movimientos, todo lo que visteis, ¿pasaba bien? Quiero saber el sentir de la afición de Atlanta a través vuestro. Bueno, desde mi punto de vista, en este sentido, seguramente era muy comprensivo también lo que comentamos. Una gerencia nueva, un general manager nuevo, un entrenador nuevo. Como aún estamos dentro de estos primeros meses de gracia, fui bastante, que digamos, comprensivo con todos los movimientos que se hicieron. Al final Atlanta venía con muchísimas necesidades a nivel de plantilla, y los distintos movimientos que se han ido haciendo a lo largo del verano, tanto de draft como de agencia libre, no ha habido ningún movimiento que a mí me haya desentonado mucho, la verdad. Sí que recuerdo, por ejemplo, en el draft, que en la primera ronda seleccionamos a un receptor a London, que en ese momento, en el primer momento, cuando solo teniendo este pick, me chocó, porque pensaba que tenía más sentido ir por reforzar las líneas, sobre todo en la posición de pass rush, que en Atlanta ya llevamos muchos años con un pass rush muy, 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 muy malo, pero que muy malo. Y entonces, claro, ver que no se reforzaba esa posición en un primer momento no me gustó. Tampoco era de los receptores que hubiera visto más. Pero después, a medida que fue avanzando el draft y vimos cómo se fue completando las selecciones que se hicieron, ya me empezaron también a encajar más las piezas de cómo se había hecho. Y al final de todo, personalmente quedé bastante satisfecho de cómo se había hecho. Básicamente por lo que comentaba, porque era un equipo con muchas necesidades, que no es eso que dices, me falta solo un receptor y veo que seleccionan un kicker. No, aquí había muchas necesidades. Vimos que más o menos se fueron cubriendo, ya fuera en draft o con selecciones de agencia libre. Y aquí es esto, no hubo nada que me desentonase a negativo. Vale. ¿Estás en la misma onda, Santi? ¿Crees que se hizo bien esa agencia libre y draft que los Atlanta? Sí, así es. Y si me permites puntualizar, dedicar un momento a David Quílez, que en los comentarios, bueno, fuimos compañeros en Pionés. En Pionés, un gran tipo, te dice. Sí, tuvimos que lidiar con cosas importantes y la verdad que fue, bueno, una persona increíble y le mando un saludo y un abrazo muy grande a David y evidentemente pues al resto de gente que nos está viendo. Y yo, siguiendo con en la línea de Fermín, creo que Atlanta era un poco como Juanma Rodríguez cuando entraba esposado al chiringuito, ¿no? O sea, íbamos atados de manos y pies, no había capacidad económica de hacer nada, ¿no? Y Arthur Smith, pues por así decirlo, repercutió en el draft, ¿no? Para intentar encontrar, pues, talento puntual. Dimos con un unicornio como era Kyle Pitts en el pick 4. Y además, eso, intentar, pues, el cuerpo de Atlanta, por así decirlo, estaba desfigurado. Intentamos poner pues tiritas, ¿no? Para solucionar un poco lo que el alcance, la lesión y todo el problemón que íbamos arrastrando, ¿no? Y el problema, pues evidentemente pasaba por tener las arcas prácticamente vacías o en números negativos, que eso es, creo que en ese caso es peor. Y la verdad que me sorprendió mucho también el draft, porque Drake London no era alguien que consideres, dices, Atlanta tiene unas necesidades bastante importantes en otros aspectos de su juego. El caso del pass rush es clamoroso. En Atlanta el pass rush era inexistente. El año pasado conseguimos solo 17 sacks en total. Tienes el caso de TJ Watt, que consiguió 20 y pico. Él solo. Es un poco para entender, ¿no? Como una unidad entera era incapaz de presionar al QB, y eso hoy en día, ¿no? En una liga donde los QB son tan certeros, tan especiales, tan móviles, necesitas a alguien que te busque, que te cace al QB. Entonces,
bueno, pues Atlanta tenía que encontrar y apostar evidentemente en esa posición. Lo hizo un poquito más tarde con Arnold Levichetti, que la verdad está funcionando bastante bien. ¿Estáis satisfechos con él? Y lo de Drake London, sí, bastante, bastante. Yo creo que para lo que es, ¿no? Para el tiempo que lleva en la liga, es un especialista y creo que es un muy buen pass rusher y es cierto que siempre no el barómetro para evaluar cómo de bueno es un defensive end es con los sacks, pero hay veces que hay otros elementos que entran en juego, Sí, ¿no? Las totalmente. presiones del Kubi Sí, las hits, presiones, totalmente. Lo que puede liberar, dependiendo de su fuerza, a otros para que hagan otras labores, que muchas veces es un trabajo oscuro, pero muy eficiente. Brutal, brutal. Y así es. Bien. Y en el caso de la línea ofensiva, claro, sabíamos que la línea ofensiva no podía seguir igual que el año pasado, porque Matt Ryan estuvo más tiempo besando el verde que lanzando sobre él, ¿no? Entonces daba la sensación que dices, es que estás obligado a... Y un poco lo que parece que seguimos la estrategia de Cincinnati, ¿no? De, bueno, vamos a girar la cara a la línea ofensiva y vamos a ver, ¿no? Vamos a intentar encontrar talento en los cuerpos de receptores. Y encontramos a Drake London, que la verdad, por lo poco que lanzamos, creo que está haciendo una temporada bastante solvente. La fórmula está funcionando. Pero un aspecto que no quiero pasar de puntitas y que, ya te digo, también fue clamoroso el rumor que había en torno a esto desde fuera, ¿no? Quiero ver desde dentro si lo veíais así también. Fue que teníais un estigma de equipo que yo creo que vino tras la remontada de esa Super Bowl. Había que tocar la mesa de mal, compañeros. Es algo que no me gusta venir aquí a castigar a mis invitados, pero es para entender mejor, ¿no? Un poquito todas las cositas, ¿no? Y tras esa Super Bowl se le acuñó como una especie de estigma a estos Atlanta, que lo vimos en partidos, ¿no? Partidos que por su calidad podías ver que estaban, pues, teniéndolos controlados. ¡Pam! ¿Cómo se les escapaba? ¿Cómo se les diluía aquellas victorias, no? Esto que sentíamos de fuera, dentro, ¿cómo se veía? También, imagino que también, claro, era muy evidente, ¿no? ¿Cómo lo vivíais aquello? Bueno, la verdad, creo que, bueno, Fermín y yo hemos hablado horas sobre este tema y la verdad que era algo que todo el mundo sabía el porqué, ¿no? Es lo que has dicho tú. Todo el mundo entendía que era un estigma y creo que Iker Sagasti, de hecho, hizo una puntualización muy interesante hace un tiempo y es que a Atlanta le gustaba tontear con los fantasmas del pasado. O sea, le gustaba a lo largo de la temporada, ¿no? Pues vimos diferentes ocasiones en las que veíamos, ¿no? Que, bueno, en el caso de Arthur Smith se redujeron, aparecían, pero se conseguían solventar, pero a lo largo del reinado de Arthur de Dan Quinn sí que se vio que había un evidente problema de falta de capacidad de cerrar los partidos. Y desde dentro yo creo que coincidirá conmigo Fermín, era algo que cada semana, titulares. Atlanta vuelve a perder un liderato, ¿no? Era hasta la coñita, ¿no? del lunes, ¿no? Claro. Al final lo que consigue es crear, pues eso, una sensación de frustración, pero que al final pues terminas paliando del todo y de perder la confianza totalmente en el equipo y yo, bueno, la verdad creo que llegó a puntos de decir, bueno, llegaba el último cuarto y ya la mayoría... A ver qué va a pasar, ¿no? Sí, y a veces ya cerrabas la tele diciendo, sé qué va a pasar. Y así pasaba. Ya. Bueno, son de esas cosas que pasan, ¿no, Fermín? Que a veces no sabes por qué, ¿no? Te enfrentas a un rival que reiteradamente te gana y no te explicas muchas veces por qué o te ocurren esas cosas y parece que es algo que no tenga remedio, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, estamos de acuerdo, es así totalmente. Lo que comentabas como con Santi, llevamos horas de estos últimos años comentando este tema cada fin de semana, cada domingo, llegar a ese último cuarto, ver que estamos ganando por menos de 30 y decir, uy, a ver qué pasa aquí. Por menos de 30, fíjate. Y en muchos casos terminar pasando. Y claro, era algo que si ya desde los aficionados ya nos pasaba esto, ya teníamos estos fantasmas a la hora de ver el partido, de ver ya alguna jugada en los últimos cuartos que ya no nos empezaba a gustar, si a nosotros ya nos pasaba dentro de la franquicia, sobre todo en la época de
Dan Quinn, que a lo mejor también desde arriba, desde nivel de propietario de gestión a lo mejor se alargó un poco demasiado, que ya se veía que había esta dinámica, que el barco iba a pique. Se intentaron cambiar algunos jugadores, la dinámica seguía igual. Aquí sí que es lo que comenta Santi. Ahora con todo el cambio que ha habido, con todo el cambio de gerencia, de entrenador, de jugadores, que prácticamente ya no queda nadie de esa Super Bowl. El año pasado algún fantasma aún se nos apareció, pero parece que la cosa se ha ido aderezando un poco y ya este año es prácticamente lo contrario, que se ha vuelto un equipo muy perro, que hablábamos con Santi, que lucha el partido, que en algunas ocasiones somos nosotros los que remontamos o estamos casi a punto de remontar, que aquí ha habido un cambio de filosofía total por parte del equipo. Ahí nos queremos ya plantar en estos Atlanta para entender. Para eso, mira, voy a leer varias cositas que nos ha dejado aquí el Serpi, muy interesantes, que creo que están bien. Serpico Yedetá, siempre un asiduo y que aporta muchas cosas interesantes. Dice, creo que el trabajo de Arthur Smith como head coach de Falcons es en líneas generales positivo y sería justo que tuviera más tiempo para culminar la reconstrucción que se está viviendo en Atlanta, ¿no? Sigue además con A.J. Terrell, es uno de mis cornerbacks preferidos. Yo sé que porque él es un analista y le gusta mucho los cornerbacks, es una posición que a él le encanta, ¿no? Y bueno, para que diga él que es uno de sus corners preferidos, pues la verdad es un buen, ¿vale? Su temporada sophomore de 2021 fue asombrosa, pero sorpresivamente este de 2022 ha sufrido un evidente bajón en su rendimiento. ¿Qué opináis? Os lo tira por ahí. Yo creo que los primeros, creo que fueron 3 partidos de la temporada o 2 partidos de la temporada, se vio que un Terrell que no podía llegar a las expectativas que se le habían puesto en general, todo lo que demasiado hype, ¿crees? Mediático. Demasiado hype. Sí. Pero no creo que sea infundado. Creo que es un cornerback único en este sentido en la liga, pero a él, bajo mi punto de vista, creo que le eclipsó un poco, ¿no? Es una carga muy grande de repente, ¿no? Ahora mismo ya se te considera de los mejores cornerbacks de la liga. Es tu segundo año, poco a poco, ¿no? El primer año fue un poquito complicado, el tío lo hizo bien, y el segundo fue excelente. Es muy complicado, ¿no? Yo creo mantener una constante en la liga, en una liga tan potente, además una liga donde el talento de los receptores cada vez es increíble. El caso de Cincinnati esta semana lo hemos sufrido. Creo que al final terminó un poquito por enderezarse, ¿no? Y por ver a retomar ese buen juego, y lo peor que ha pasado ahora es que se ha lesionado justo en ese momento en que estaba empezando a resurgir. Muy bien. Te tiro, mira, aquí, te tiro otra que nos comenta aquí Fermín. En vuestra OL tenéis a uno de los mejores guards de la NFL, en la figura de Chris Lindstrom, un jugador que me fascina. Bloqueando para la carrera, o sea, en run protection, es una mala bestia de cuidado. ¿Qué opináis ahí de este Chris Lindstrom? Completamente de acuerdo. Nosotros estamos enamorados de este jugador. Fue un grandísimo pick de draft. Ya es uno de los líderes de la línea y tiene los mimbres para ser uno de los grandes jugadores, ya no solo de la franquicia, sino de la propia liga. Ahora, de momento, nosotros, no sé si desde fuera también lo veis igual, tenemos la sensación, seguramente, no sé si Santi lo compartes, que ha pasado un poco por debajo del radar en la mayoría de gente, seguramente también por la franquicia que está en la dinámica que llevamos estos últimos años. Pero es así, no es una franquicia que tenga muchos focos, mucha prensa en torno a ella, o sea, no tiene grandes, como decimos nosotros, highlights, ¿vale? Entonces sí que ha pasado por debajo del radar por estos motivos, totalmente de acuerdo. Pero a quien le gusta, por ejemplo, el juego de carrera, que estamos viendo cómo lo estáis desplegando espectacularmente, en eso nos fijamos, ¿no? Y también aquí Serpi, ¿no? Pero no es... espacios, claro. Exacto, sí. No es el típico highlight que la gente se fija, ¿sabes?
Sí, sí. Sí, y tú comentabas sobre todo que muchas veces durante mucho tiempo Matt Ryan y Julio Jones no eran fábricas de highlights cada semana, ¿no? Totalmente. Y un poco ahora has cambiado la dinámica, ahora ya no es ese juego tan vistoso, no es tan explosivo. Y eso es uno de los errores que nos sucedió, por el que una de las razones por las que pues, creo que perdimos contra Cincinnati, que en el pulso de la explosividad no conseguimos pues, nivelarnos. Y es evidente, pero claro, la contrapartida o lo bueno que tiene Atlanta ahora mismo es un juego de carrera en el cual pues cuenta con alguien que es como Cordarrelle Patterson, que es el de Rick Henry del sur, ¿no? O sea, bueno, del sur de Georgia. Sí, sí. Es increíble. O sea, Sí, sí, sí. Absolutamente brutal. Y también, a margen de para mí, una total sorpresa positiva el tema de Cordarel, la capacidad, evidentemente, entre ellos, pues el Lindstrom en esa línea, de poder efectuar ese acompañamiento, ¿no? a esos, para hacer esos gaps, conseguir esos gaps que podáis tener, pero también la amenaza que se ha conseguido, y me gustaría que me explicarais si lo esperabais, con Mariota. O sea, mira que Mariota siempre, a mí recuerdo cuando irrumpió en la liga, pues a mí me encantaba. Yo siempre he sido pues, un amante de esos quarterbacks con esa capacidad móvil, con esa capacidad de tener piernas, siempre me han gustado. Y en su inicio en la liga yo dije, ostras, pam, y me quedé muy flasheado. Lo que pasa es que me fue bajando, ¿no? Fue bajando su influencia y tal, pero oye, se ha encontrado un escenario ideal ahora con el juego que estáis proponiendo, que yo sinceramente tengo que girarme mucho a la banda. Estamos alabando mucho lo que está haciendo el head coach en los Giants. Yo creo que es perfectamente equiparable a lo que está haciendo en Atlanta también, que a veces quizás también nos falta puntualizarlo más o darle más énfasis, pero le daría casi el mismo énfasis con las piezas que hay. Caray, tú, te plantea un partido, ¿no? ¿Qué opináis de Mariota? Cuando os dicen Mariota va a ser vuestro QB, venga, va, contadme vuestra reacción de verdad. No la de ahora. no. Cada reacción del momento, ya cuando se marcha Ryan con todo lo traumático que fue, cómo se fue también con todo el jaleo que hubo en ese momento, si llegaba o no Deshaun Watson con toda la mochila ya que llevaba él y todas las dudas y el choque moral que también acarreaba eso, ya fue un momento también de difícil digestión para muchos seguidores incluso que se llegasen a plantear de que llegara Deshaun Watson, que por eso marchará Ryan, y entonces cuando te dicen, ostras, el QB1 será Mariota. La primera reacción es, ostras, Se ha ido Ryan y me viene Mariota. abro la ventana y salto, pero después es, vamos a respirar un poco, tengamos paciencia. Sí, Santi, igual, sí, también, sí, igual que Fermín, ¿no? Fermín. Sí, además, sí. No, seguid, os he cortado, perdonadme. Sigue, Fermín, sigue, que estabas allá. No, y al final sí que había muchas dudas de cómo funcionaría. Después en el draft, en tercera ronda, ya se selecciona un QB Desmond Ridder, que ya fue, bueno, ya tenemos quarterback de futuro. Mariota será una solución puente, una solución temporal, a la que la líe unos cuantos partidos seguidos, ya saldrá el quarterback rookie y ya está. Y entonces con un quarterback rookie ya tendremos la paciencia que haga falta. Pero la verdad es que en estos primeros partidos sí que estoy de acuerdo contigo, que yo le doy aquí muchísimo mérito a Arthur Smith de cómo ha sabido adaptar todo el esquema ofensivo para limitar, para ocultar las limitaciones de Mariota y potenciar sus virtudes, potenciar su juego de carrera, que mayoría de jugadas de pases sean en shotgun, pases cortos, rápidos, que no tenga que estar mucho tiempo en el pocket pensando si tiene para hacer un pase profundo, buscar segundas lecturas, que aquí ya sufría mucho más. Ya se ha adaptado toda la ofensiva también en este sentido de ya limitar las deficiencias y potenciar las virtudes, ir mucho también al juego de carrera, y aquí sí que Mariota, yo creo que la mayoría de gente de Atlanta
no estamos convencidos de él, ni mucho menos. Somos conscientes de que es una solución temporal, a ver cómo evoluciona, de mientras que el equipo vaya rindiendo y tenga opciones de playoff, seguramente no se tocará nada y se continuará con Neil. También es una opción sensata no ir con prisas con un quarterback rookie, dejar que se adapte del college a la NFL, que aprenda el playbook, que se vaya formando, que también hemos visto muchas veces de muchos quarterbacks que por lanzarles demasiado pronto al ruedo se han ido a pique. Entonces aquí en este sentido hay esta paciencia y cómo ha funcionado de momento por esto. Yo le doy mucho mérito, seguramente Santi coincide conmigo, mucho mérito a cómo lo está haciendo Arthur Smith. Arthur Smith, ¿no? Santi, aquí sí que... Sí. ¿Crees que el tema Mariota, ¿no? A ver, claro, vuelvo a decir, ahora me acaba de poner claros Fermín, que al menos bajo su perspectiva o gran parte de la afición interna, pues bueno, no lo ven como algo fijo. Pero claro, si a mí me preguntas, visto desde fuera, quizás sin esa profundidad que os he comentado al principio del tema, diría, ¿y ahora quién lo mueve? Pero igual, ¿qué dirías, Santi? No, y un poco, para seguir un poco y acumular también con el aspecto de la reacción, o sea, es curioso porque se da lo de Deshaun Watson, se marcha Matt Ryan por lo de Deshaun Watson, y justo cuando Matt Ryan sale por la puerta de Atlanta, llega un coche y entra Mariota y se choca la mano y dicen, bueno, que te vaya bien. Y es que fue bastante así, o sea, fue un cambio de relevos, ¿no? Un cambio de testigos bastante, bueno, que ya se tenía premeditado. Si esto sale mal, tengo aquí el teléfono, que conozco a Mariota, que lo entrené en Tennessee, que venga y haremos algo. Y un poco la sensación al principio fue de, bueno, vale, pues es lo que toca. O sea, es que no, evidentemente, pues frustración porque alguien como Deshaun Watson, Fermín y yo consideramos que no debería volver a pisar un terreno de fútbol americano. Y la decepción viene por el hecho de que pues, los Atlanta Falcons se interesen por alguien así, ¿no? Aún así, con la llegada de Mariota, hubo un término un adjetivo calificativo que le pusieron a Arthur Smith hace un par de años cuando llegó a Atlanta, y es que es un sastre. Es alguien que te construye algo a medida. Pues le encaja mucho. Le encaja mucho. Exacto. Me pareció la palabra exacta. Es alguien que con lo que tiene te hace algo a su medida. Y en el caso de Mariota es así. O sea, ha conseguido convertir un equipo que tiene claras carencias por el aire en un equipo que es una fuerza terrestre, ¿no? Tiene muchísimo talento en el aire. Kyle Pitts, Drake London, este año está siendo excelente Olamide Zaccheaus también, y aún así apuesta por el juego de carrera porque entiende sus carencias, ¿no? Y aún así está dejando plano el terreno para la llegada de un nuevo QB que sea también aéreo y un poco complementaria al doble juego ese, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo de Arthur Smith es algo bastante curioso. Al inicio de la temporada, la verdad, Fermín y yo estamos un poco decepcionados con él porque daba unas explicaciones un poquito raras por las derrotas. O sea, estuvimos... le pusimos la cruz en más de alguna ocasión, ¿sí? pero la verdad que un poquito de razón puede que tuviese, porque vamos a decir que tenía mucha razón, pero la verdad que el tío está hablando con hechos y eso es lo más importante, yo creo, y además en una liga como la NFL. La NFL. Personalmente, que estamos ya para entrar, de aquí unas horitas, en lo que será la 8ª jornada, ¿vale? El Ecuador de la liga, donde ya más o menos, oye, has podido ver mucho y plantar. Si a mí me preguntaras ahora entrenadores que optarían a ser el entrenador del año, yo tendría a Arthur Smith, a Brian Daboll, a Vrabel y a Sirianni. O sea, fíjate, gente de proyectos, pues bastante que no se les estaba dando la situación en la que les estamos viendo de calidad, ¿vale? Veremos también cómo acaba, ¿no? También ahora vienen momentos en los que grandes equipos sabemos que se preparan para épocas concretas, pero para mí llegar a este nivel, a estas alturas de temporada, Arthur Smith tiene que estar en la conversación. Tiene que estar en la conversación de lo que ha hecho con lo que tiene, junto a Daboll, ya te digo, junto a Vrabel también, para mí, sí que también están teniendo que estar ahí. Sirianni también, fíjate, creo que debía estar ahí, ¿no?
No sé si opináis igual en ese aspecto, pero yo creo que por lo menos lo que estamos viendo, Sí. sin duda. Y ahora, pregunta clara. ¿Tenéis techo? Sinceramente. O sea, claro, a ver, yo creo que de no esperar probablemente, ¿no? Esta imagen que nos está dando este equipo, ¿vale? Tan positiva, ¿tenéis ilusiones en algo más? Porque ya está muy bien, os he visto muy sensatos en esa, sí, vamos a crear, vamos a dar tiempo aquí, os veo muy sensatos a ambos, ¿no? Creyendo en un proyecto que ha de crecer, pero no me jodáis, coño, cuando veis ahí un poquillo, ¿no? Contadnos eso, a ver si verdaderamente cómo lo veis. ¿Estáis en esa situación dual de contente, pero... Sí, ¿no? yo creo que un poco sí, pero yo creo que es curioso. Y lo acaba de comentar alguien en los comentarios. Sí. Cesias me ha dicho, el techo lo marcarán las lesiones. Y yo creo, Bueno, estaba pensando cierto. precisamente en esto. Mira, se lo Y contesté ahora yo hace mismo, poco a uno de Giants. Le dije, mientras tengas aquí a este running back sano, vamos bien. Si se te cae esa pieza, ya me pongo en dudas. Tiene razón, Sesma comentaba, sí. Sesma. y lo curioso fue, es curioso porque en Atlanta, cuando jugamos contra los 49ers, no jugamos con Cordarrelle Patterson. O jugó Exacto. poquito, No perdón. jugó Juan Patterson y os hicisteis un trade también con un linebacker, si no me equivoco, Sí, justo esta semana. Rashan Evans. No, ¿No? Dion Jones, perdón. John Jones. Se fue a Cleveland. John Jones Dion también, Jones, se exacto. fue a Que fue esa Cleveland. semana justo también. Yo dije, no os voy a engañar. Hostia, menos mal. No está Jones, Cordarel tampoco. Oye, dentro de que con ellos también nos daba como favoritos, macho, no hubo manera, partidazo aquel que nos planteasteis. ¿No? Sí, no, y ahí yo creo que ahí un poco, Fermín y yo lo hemos hablado, ahí te das cuenta un poco de que esto va bastante en serio, ¿no? Que Arthur Smith es alguien de pocas ideas, pero ideas muy claras, ¿no? Es alguien que quiere correr, va a correr. Te encuentras un equipo que es muy bueno parando la defensa, le da igual, va a correr. Que no tiene running backs, va a correr, va a poner a un cornerback y lo va a hacer correr, como es el caso de Avery Williams, que es un tío que drafteamos hace un año, que vino para retornar y para hacer de cornerback de profundidad, y ahora es un running back. O sea, es alguien que tiene eso, ideas muy claras, algo muy claro, y si lo va a hacer, lo hace, y ya está. Y yo creo que en ese sentido, el caso de los 49ers, lo que se vio, ¿no? Que sin Cordarrelle Patterson consigues poner un juego terrestre importante contra una de las mejores defensas, que también tenía lesiones. Sí, pero bueno, es igual. Demuestra mucho de esa intención, ¿no? De esa voluntad de incidir en lo que apuestas. Y eso yo creo que, bueno, es honrado, ¿no? En ese sentido, claro, yo creo que y dice también mucho el partidazo que se calza Mari. Por eso te digo yo, y vuelvo a decirte, probablemente no sigo tanto como para tener a lo mejor más dudas justificadas sobre la continuidad o no de Mariota, pero tras ver en ese partido la efectividad que tuvo y lo que hizo, claro, digo, a este tipo ya no lo mueven de aquí, pero bueno, probablemente vosotros estáis, por eso estáis aquí, ¿no? Para contarnos si eso es tan consistente como esos flashes que podemos ver, ¿no, Fermín? Porque... No, es así totalmente. También lo hemos comentado con Santi, mucha gente al principio de temporada veías todas las previsiones de cómo iría el año, mucha gente nos colocaba con 1 o 2 victorias y decíamos, ostras, desde nuestro punto de vista es un poco exagerado ponernos con tan poco, pero también era de la óptica de el año que viene estamos en el top 10 del draft. Por nivel. Y sí que nos ha sorprendido también esto que también quiero destacar en los comentarios que decían, se tiene que dar mérito también a lo que ha hecho Terry Fontenot como general manager, que de momento José Rodríguez nos apunta, gracias. Exacto, todas las selecciones de draft de momento parece que han sido todas muy acertadas. En la agencia libre también, con muy poco, por lo que decíamos, estando tan apretados con todo el dead cap que llevamos de mochila, con muy poco ha sabido seleccionar
piezas que digamos hasta este momento jornaleros de la NFL, pero que en el equipo se han adaptado muy bien. Ya el caso que lo comentabas, Santi, que nos ha salido fenomenal, ha sido de Cordell Patterson, pero hay también otros jugadores que sin venir con mucho bombo y platillos, se han adaptado bien al esquema y están funcionando. Y aquí se tiene que dar también mucho mérito a Fontenot, lo que está haciendo estos 2 primeros años. Totalmente. Y es esto, a nivel de este año, sí que es esto. Estamos muy contentos de cómo está evolucionando todo, el equipo está funcionando muy bien. A nivel de perspectivas, sí que llega un momento que dices, ostras, los Panthers están desmantelando, los Saints no tienen quarterback, en Tampa Bay hay Brady también con todos sus problemas matrimoniales. De aquí se están los otros desmoronando y nosotros no es que estemos para ser un grandísimo equipo, pero viendo cómo está la división, a lo mejor con poca cosa, con lo que está haciendo Smith, que está funcionando, a lo mejor sí, ya llevamos allá los de ilusión, entonces. algunas allá victorias que no nos esperábamos, Hombre. a lo mejor llegamos para llegar a playoff, Claro pero que sí sí, que es una ilusión también esto, muy contenida, porque somos conscientes de lo que hay. Entonces, de momento las cosas están funcionando muy bien. Pero sabemos que es esto, porque se está haciendo una grandísima gestión de plantilla y se están potenciando nuestras virtudes Pero lo mejor, fíjate, nuestros defectos. Lo mejor es esto, ser consciente y de verdad, no de palabra, ser consciente de verdad de que, oye, no es, o sea, no, si no es, no pasa nada, porque es lo lógico, pero oye, ¿por qué no disfrutar y creer que podemos abordar un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que es el estado ideal, ¿no? En esta NFL que no sabes a veces, ya ves, ahora quién iba a hablar de Tampa en esta situación, de Green Bay en esta situación, estas dudas también que Baltimore nos está dando. Estás ahí que miras por aquí la misma Herbert y los Chargers, ¿no? Que tampoco parecen ahí coger, oye, entonces estos Falcons, lo que tú dices, con ese sistema simple, que es lo mismo que yo hablaba con Rubén de Giants, ¿vale? Esa figura que también y hablábamos mucho de ellos y de tal. Yo decía, mira, mientras podáis mantener sano a Barkley, Jones, Barkley, puede haber conexiones con lo poco que hay en este equipo. Si alguna de esas piezas se cae, se sufrirá. En Atlanta, pues probablemente por ahí pueda estar ahora mismo Cordarrelle, Pitt, Kyle Pitts, Mariota en su estado, ¿no? ¿Sumaríais alguno más ahí a este, digamos, engranaje clave? Yo creo que, claro, es curioso, ¿no? Porque comentabas lo de Mariota. Yo creo que Mariota es un claro ejemplo, ¿no? de cómo este equipo funciona con pequeños engranajes, ¿no? O sea, el caso de Mariota se le pide aquello de lo que es capaz. No te vamos a pedir que lances 300 yardas por partido, es imposible. No puedes. No. Y lo que se está pidiendo es eso. Ves espacios, sabemos que te cuesta interpretar un poco, tomar la decisión adecuada, sal del pocket, haz esto, haz lo otro. Pases pequeños, cortos, cosas sencillas, ¿no? Que no sea muy complicado. Y en parte a estos engranajes yo creo que también se le tiene que incluir eso, ¿no? El hecho de que estamos en una situación de parches, ¿no? Realista, un poco, reiterar un poco lo que hemos ido comentando, pero sobre todo terminar de incluir talento y profundidad. Yo creo que eso es al final lo que va a fundamentar este equipo a la larga, ¿no? Lo que va a terminar de establecerlo, de convertir esto en lo que sería lo que se dice ahora no me saldrá el nombre, lo que ha hecho Belichick, ¿no? Con el caso de Brady. Una dinastía, exacto. Conseguir crear una pequeña dinastía, entre comillas, ¿no? Una dinastía que puede durar más o menos, pero que tenga un sentido. Y eso en Atlanta yo creo que ha costado mucho de ver hasta ahora. Y por eso yo creo un poco también que todos los seguidores de Atlanta ven el éxito con mucho escepticismo porque
Bueno, venimos de claro, donde son muchos vinimos. años, son muchas esas sorpresitas que hemos hablado, eso golpea mucho, quieras o no, en la cabeza el ver el partido hecho, tanto en Super Bowl como en regular season, y volteársete. Bueno, todo eso está aquí dentro, pero yo creo que, bueno, el camino es este. Ganar a Super Bowl es muy complicado, pero el camino es que tú veas a tu equipo, a tu franquicia, que tiene varias ventanas para poder llegar a esa Super Bowl. Este es el objetivo. Que digas, oye, estamos en ventana de Super Bowl, veremos si la ganamos o no, que eso es otro tema, pero estamos en ventana de Super Bowl. Y eso es lo que creo que todos trabajan, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos, que me encanta, Humberto, siempre es un fiel seguidor de Rams y también de aquí del espacio. Dice, me encantan vuestros Falcons por lo mismo que los Giants. Trabajáis como equipo y veíais como un gran juego de conjunto. Para mí, esa es la base del fútbol americano. O sea, Mahomes y Allen, hay dos. El resto tienes que conseguir un bloque, tu head coach tiene que entender tus aptitudes y adaptarlas al global del conjunto. Y esto Arthur Smith lo ha hecho a la perfección. Chicos, nos hemos pasado un poquito de hora, un poquito bastante. Era una horita que os quería tener aquí y ya vamos a terminar, que me deis un poco vuestros números. ¿Cómo creéis que ha dado lo que tenemos ahora? Estamos, lo que tenéis ya en el zurrón. Y probablemente estoy convencido que muchos de los partidos que disteis como perdidos, ahora mismo probablemente los deis con posibilidad de abordarlos. Mira, Ricard, ha salido. Hermano, nunca sale Ricard. Nunca sale Ricard. Y hoy se le ha escapado, ha pulsado un botón. ¿Qué tal? Este es el crack que nos lleva. Que lo sepáis. Ese corte es histórico. No, coñas aparte. Es un corte histórico porque Ricard, siempre se lo pedimos a veces, oye, saluda a tu gente, tal, y no, tío, nunca quiere estar ahí y tal, y ha salido por primera vez. Voy a hacer este corte de programa y lo voy a pasar. Él nos estará escuchando ahora, recibirá algún mensaje. Pero bueno, habéis estado en un momento histórico de 100 yardas porque nunca ha aparecido y hoy lo ha podido ver la gente en este espacio. Así que lo pondremos en la promo. Si queréis ver a Ricard, ver este programa. Nos decimos el minuto para que lo veáis todo. Pero venga, animaros, chicos, a darme para este final este resultado que creéis que podéis acabar, viendo vuestras perspectivas. Y si me lo sumáis, decidme si lo tenéis en mente. ¿Qué le pusisteis sobre papel al inicio de temporada, si os acordáis? ¿Y qué le ponéis ahora? Si os acordáis. Venga, y cerramos ya. Yo recuerdo, yo participo en el podcast, que es un podcast pequeño sobre equipos de Spanish Bowl que no tienen podcast en Spanish Bowl. Vale, sí. Ahí un poco lo comentamos y creo que les di 3 o 4 victorias. 3 o 4. Yo creo que ahora puedo decir un poquito con más seguridad que quizás 7 podemos. Yo creo que podemos llegar. Pero te sigues quedando en récord negativo, ¿crees? ¿Sí? Siempre. No das el salto. No das el salto. Está bien. El de Atlanta es que no digo que... Está bien. Ya, como ahora nos tendremos los contactos y tal, ya hablaremos, ya dependiendo de cómo sea. Sí. Yo me animaría un poco más, pero evidentemente, como no soy de ahí, es más fácil. Para mí es más fácil. Vamos a ver, Fermín, cómo nos pones. O sea, le dabas 3 victorias, fíjate, pero has doblado, prácticamente doblas lo que le dabas ahora a estas alturas, que ya es mucho. Sí. Fermín. Yo en este sentido siempre he pecado también de ser a veces muy optimista o incluso inconscientemente optimista, que recuerdo incluso lo que comentamos a las gerencias anteriores, que la cosa no iba mal, yo de pensar, bueno, Dan Quinn, a lo mejor esto aún no puede girar, démosle de tiempo, y después veías que no. Y yo a principio de este año pensaba, ostras, lo que comentabas, yo no compartía esto de solo 2 victorias, pero pensaba 4, 5, a lo mejor sí que van a llegar. Viendo cómo ha evolucionado este principio de temporada, también soy cauto, pero yo creo que nos moveremos entre 7, 9 victorias, que estaremos justo entre estar en un balance positivo o negativo, ahí en el equilibrio. En el limbo. Bueno, sí. Santi claramente no le ha dado balance positivo.
tú lo pones un poco más en el. A ver, en a la ver cómo posibilidad. evoluciona también, que es esto. Bueno, Al final hemos ganado ahora está bien. partidos que todo el mundo pensaba que perderíamos. Este fin de Sí, sí. semana tenemos a los Panthers, que hasta la semana pasada todo el mundo les daba como el peor equipo. Hasta que se enfrentó a Tampa. Y claro, y ahora vamos nosotros y decimos, ¿quién hay aquí? ¿El equipo malo que se preveía? ¿Otro que nos Claro, va a batallar esto? Claro, es muy Sí. difícil con estoy de esta acuerdo. liga, que también es lo bonito, Es que lo todos bonito, los equipos te pueden dar la sorpresa. la sorpresa. Muy bien, chicos. Oye, ha sido un auténtico placer. Perdonad que haya abusado de vosotros prácticamente 25 minutos más de lo dicho. Y sí, aquí tengo. Espérate un segundo. Un mensaje que me dice perdón, mi hermano Ricardo. ¿Cómo que perdón, macho? Si la gente quería verte, la gente quiere verte. Este corte lo voy a hacer, ahora se lo diré. Bueno, chicos, muchas gracias de verdad por estar aquí, por esta predisposición, porque hayamos podido conocer más a fondo a esta pasión vuestra que es Atlanta. A todos los que habéis estado aquí, ahí siguiendo, aportando, os lo agradecemos un montón. Ya habéis oído hablar de este Millennials Falcons, se llama así, ¿correcto? Este proyecto que va a ir como los Atlanta Falcons, poco a poco y que sea algo de garantías, pero que apunta a serlo también. ¿Vale? En breve tenéis el link en los perfiles de ellos para entrar en esta comunidad que hoy por hoy es una comunidad de Telegram y ahí podéis pues debatir, ampliar conocimientos y tal de los Atlanta y seguirles, chicos, que ya veis la riqueza que tienen y lo sensatos que son Fermín, Santi y Fermín. Muchas gracias. ¿Queréis decir alguna cosa final? Vuestro tío no. No, simplemente muchas gracias a vosotros también para contar con nosotros, para darnos esta ventana para poder hablar de nuestro amado y odiado a veces equipo, para poder compartir con toda la gente esto, lo que comentamos, que es una franquicia tan conocida, que se lleve tantos focos, y tener esta oportunidad también de poder hablar con la gente y poderles explicar qué son los Falcons, cómo se vive, qué es lo que se hace, ha sido una gran oportunidad, ha sido muy, muy divertido, y por eso muchas gracias por esta oportunidad. A ti, Fermín. Sande. Lo secundo totalmente y eso, un abrazo muy grande a todos y sobre todo pues muchísimas gracias por tenernos y a la gente que también que al final... Sin ellos no hay nada. Exacto. La comunidad es un poco esto, ¿no? Perfecto, chicos. Pues nada, ahí estamos. Ricard, no aparezcas, pero ya danos el corte. Gracias, chicos, a todos. Hasta otra. Chao. Nos vemos. Hasta luego.